Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora a la clase 5. Fíjense que en el cuadernillo está repetida, hay dos veces dice clase 5. Bueno, en realidad o ha sido un error que hemos cometido en el cuadernillo, pero básicamente eh, de haber estado en una clase presencial, estos dos temas se pueden unificar y se pueden profundizar. Lo que voy a proponer acá es la primera parte de esa clase 5, porque la segunda parte yo la dejaría para que ustedes la lean en profundidad y cuando volvamos a la presencialidad podamos hacer aula invertida. Es decir, ustedes me cuentan de qué trata la segunda parte de la clase 5 y ponemos en valor todo lo que hayan podido entender, comprender y aportar. Para empezar esta clase vamos a hablar un poco de su título. El título de esta clase 5 es El vínculo pedagógico. Hay una frase ahí de Laura Lewin, que bueno, actualmente pueden encontrar muchos videos de ella, eh, tanto en TikTok como en YouTube, pueden buscarla. En este momento es una docente que hace muchas aportaciones al campo educativo. Está muy vigente, es muy actual, entonces es interesante escucharla. Pueden ir y buscarla. Ella dice que el aula puede ser un campo de batalla, puntitos suspensivos, o un espacio de aprendizaje vivo. Y la diferencia la marca una sola cosa. La diferencia entre que se transforme en un campo de batalla o en otro tipo de contexto la va a marcar el vínculo. ¿Qué vínculo? Un vínculo de tipo pedagógico. Eh, no cualquier vínculo pedagógico es bueno. Para que sea bueno tiene que justamente ser un vínculo pedagógico positivo. Y lo que aborda esta clase muy superficialmente, porque podríamos hablar muchísimo de lo que implica el vínculo pedagógico, hay muchísimos autores que han hablado del mismo. Esta clase, sin embargo, bueno, sobrevuela un poco algunos principios para su desarrollo. Y empieza diciendo que, bueno, que para que la escuela logre los objetivos que se propone, los que ya hemos venido mencionando, se hace necesario contar con docentes, que son los adultos en la relación, como digo yo, que tengan una manera de vincularse con sus estudiantes que permita la construcción de contextos armónicos, de respeto, favorables, de afecto, que tengan expectativas reales, yo voy mirando palabritas, sobre las capacidades de los alumnos. Acuérdense lo que hablábamos en la clase anterior de Vaquero, la importancia del contexto para la educabilidad, y eso lo generamos nosotros inicialmente. Nosotros somos los que proponemos el juego, las reglas de juego. Eh, Sabemos que sea cual sea la historia de las relaciones con los que los chicos llegan a la escuela, que no son siempre las mismas, la escuela tiene como una oportunidad única para brindar una experiencia de cuidado, de enseñanza, amable, de vínculos con los otros, ¿no? No solamente con el docente, sino entre pares, y que va a sentar eso las bases para la autonomía del sujeto y para que se abra al aprendizaje. Ya hemos hablado que uno va a la escuela a veces obligado porque el sistema te obliga, no elegís con quién te vas a encontrar ahí en un aula, no elegís a tus docentes, ni elegís a tus compañeros, entonces forzosamente, lo mismo no de este lado, los docentes no elegimos a los estudiantes que vamos a tener por una cuestión de afinidad o porque los conocemos o porque los queremos fuera del ámbito educativo, entonces nos encontramos todos ahí sin habernos elegido y lo menos que podemos hacer es generar ambientes agradables para que así resulte eh, algo positivo para todos los que formamos parte de ese hecho educativo en una aula determinada. Todos queremos ir a pasarla bien, no queremos que sea un suplicio estar toda una jornada adentro de un aula con personas que no nos agradan y con las cuales no nos podemos vincular. Desde el punto de vista de esta mirada más superficial, podemos decir que definir el vínculo pedagógico positivo es decir que es la relación afectuosa y respetuosa entre docentes y estudiantes que facilita un aprendizaje significativo y que está caracterizada por la confianza, por una comunicación efectiva, por un apoyo mutuo que crea un ambiente seguro y motivador para el desarrollo integral del estudiante.
son palabras obvias, no hace falta que profundicemos. Luego viene un subtítulo que dice que interpretar la escuela o la escuela como segundo espacio donde el niño desarrollará vínculos significativos. Obviamente que la escuela dice que representa el hogar, pero no es el hogar. O sea, es el segundo espacio porque se supone que el primero es el hogar. Y bueno, y aquí es donde empezamos allá a tratar de interpretar un poco que esto no es tan así, ¿no? Porque no todas las experiencias de la primera infancia eh, son contextualizadas en lo que podríamos definir como hogar, como esa cosa cálida que nos ayuda a valorarnos a nosotros mismos, a los demás, que nos brinda valores, seguridad, estabilidad, buen trato. Digo, si uno busca la palabra hogar, viene un poco está relacionada con ese fueguito, con esa cosa cálida de un hogar, de una chimenea, de, una calidez que en muchos ámbitos familiares no existe realmente. Entonces acá vamos a empezar a marcar la diferenciación entre que la escuela tal vez no sea un hogar porque no podemos mentirnos al respecto, eh, pero a veces se transforma en la única posibilidad para muchísimos niños y jóvenes de encontrar una calidez que nunca han experimentado o de encontrar vínculos de respeto, afectivos y significativos que no han tenido en esa primera comunidad de base que puede ser la familia. De hecho, podemos encontrarnos con niños que ni siquiera han tenido este concepto tradicional de familia, que no han tenido familia. Y no tiene que ver con la constitución de un grupo familiar, sino con la funcionalidad de quienes la constituyen. Entonces ustedes se van a encontrar con todo tipo de personas cuyos progenitores se han hecho cargo del desarrollo personal de sus hijos y personas que han tenido estructuralmente una familia, pero sin esa responsabilidad, nadie ha asumido esa responsabilidad de la protección y el desarrollo, la defensa y, qué sé yo, esto del afecto continuo y del apoyo a esas criaturas, sino todo lo contrario, y van a encontrarse con hogares que sí han sido muy funcionales. Entonces, es un segundo espacio la escuela, justamente para poder suplir un poco y completar y coayudar a las familias que sí funcionan y suplir un poco eh, las experiencias de esas personitas, de esos niños que no han tenido esa posibilidad. Nosotros tenemos también en las escuelas chicos que se les llama institucionalizados, perdón la palabra, institucionalizados, que son chicos que viven en el hogar. Y en esto al respecto quiero hacer un paréntesis y decir que bueno, que por diferentes proyectos en años anteriores me ha tocado acercarme al hogar, principalmente al hogar de niños, y uno ve cómo esos niños tienen un hambre, una sed de mamá, papá, de papá, papá, mamá, mamá, no sé, pero de un afecto que sea exclusivo. Porque cuando van al hogar y están ahí para esperar que se resuelvan situaciones judiciales y ver qué destino van a tener, si van a volver con su familia o van a quedar en condiciones de adoptabilidad, los niños lo que más necesitan es esta atención personalizada que no la tienen porque son 25, 30, 35 y es impresionante cuando uno ingresa al hogar como ellos se apropian de vos y dicen vos sos mío, vos estás para mí, porque necesitan que alguien personalizadamente se siente con ellos a atenderlos, a escucharlos, a acompañarlos a hacer la tarea. Es decir, también ustedes en el secundario pueden llegar a tener este tipo de estudiantes que están institucionalizados hace muchísimo tiempo, que no conocen el concepto de primera infancia en un hogar típico, tradicional, esperable, positivo. Y la escuela se transforma en el único espacio donde pueden realmente establecer relaciones profundas, de profundo amor, de profundo respeto, un poco de revalidación de lo que es el adulto para la imagen de ese joven. Básicamente el adulto a lo mejor en sus familias de origen ha sido un adulto violento, un adulto que no ha satisfecho las necesidades y como siempre digo y ya lo he dicho en clase, a veces se la agarran con el docente porque en el fondo somos el espejo de lo que ellos consideran son los adultos, que son abandónicos o que los han estafado emocionalmente o que los han lastimado o que los han dañado. No es el caso de todos, obviamente, pero tienen que tener en cuenta que hay muchos chicos que vienen de estas experiencias
y que obviamente van a ejercer más resistencia, van a tener como, yo siempre digo, como van a estar más blindados a confiar, a creer. Entonces, bueno, nosotros tenemos que crear un clima y una relación de confianza. Esas experiencias satisfactorias de padres que por ahí asumen la responsabilidad en el desarrollo emocional de sus hijos no es para todos, no todos la tienen. No importa, esto no tiene relación específica con el contexto social. Hay chicos de contextos sociales, de clases más pudientes que también tienen un gran abandono, una gran soledad y que transitan la escuela desde ese lugar. Entonces, nosotros tenemos que ir conectando con esta experiencia vital de cada uno para poder ver cómo nos vinculamos con esos estudiantes, que obviamente no va a ser de la misma manera, porque no van a ser las mismas resistencias, la misma apertura y la misma confianza la que ellos nos otorguen en función de sus experiencias previas. Hay un texto muy interesante acá que es en realidad es un texto que apareció en una revista de educación que nos pareció bastante lindo ponerlo porque nos da más debate, nos plantea una situación que pocas veces se pone en tensión en la escuela y que dice perfectos desconocidos. Indagaciones sobre el vínculo pedagógico y el conocimiento sobre los alumnos. Es de Santiago Quiroga y bueno, ahí está por si la quieren buscar la referencia de la revista de donde la obtuvimos. Bueno, y él empieza como a hacer justamente una indagación preliminar de qué entendemos por el vínculo y de qué entendemos por el conocimiento del otro. Habla de un otro, ¿no? Siempre decimos que es pertinente señalar que cuando hablamos de conocimiento del otro, en la escuela no estamos hablando de conocer una asignatura o una temática, sino entender qué ideas previas tiene el otro de lo que es la escuela, de lo que es un docente y también de los espacios curriculares, pero también de los valores, de las creencias que trae a partir de sus experiencias vitales. Entonces ese conocimiento en la relación de docente-alumno la vamos a poner en tensión, porque por ahí nos plantea, ¿no?, que en esta escuela moderna, ya vamos a ver cuando veamos la escuela tradicional, se empieza a hablar del vínculo afectivo como una condición sine qua non para que se dé el aprendizaje. Y bueno, él lo va a poner en tensión, este autor me parece importante, interesante señalarlo, porque si bien en la escuela tradicional no había ninguna afectividad de por medio, de hecho había una distancia, acuérdense, la imagen del docente de la escuela tradicional es básicamente una persona subida a una tarima, hablando desde una situación de poder y de asimetría sobrevalorada por encima de los estudiantes, un estudiante pasivo, donde el vínculo afectivo no tenía ningún tipo de cabida. Y sin embargo los estudiantes aprendían también, no es que no hayan aprendido. El tema es que nos empezamos a plantear desde la escuela moderna, che, estamos en las aulas estableciendo relaciones interpersonales y las relaciones interpersonales no pueden ser asépticas ni neutrales. Estas relaciones interpersonales se transforman en vínculos, positivos o negativos. Y si son vínculos y si tratamos de introducir la afectividad en la educación, tenemos que pensar desde qué lugar los docentes los vamos construyendo con nuestros estudiantes, sin ignorar que existe una relación asimétrica. El docente tiene como una autoridad y tiene que ejercerla, porque si no ejerce la autoridad, más que un derecho, es un deber del docente el ejercicio de la autoridad, probablemente no se generen los climas propicios para que se dé la enseñanza y por ende el aprendizaje. Pero ya no estamos hablando de autoritarismo, no estamos hablando de introducir el castigo, no estamos hablando de introducir el avergonzar a un estudiante, el sacarlo afuera, el ponerle, qué sé yo, el gorro de burro, el bonete, o decirle un epíteto que afecte su dignidad. Se trata ya de un vínculo donde esté por encima de todo como valor transversal el respeto a la dignidad de la persona de nuestro estudiante. Y esto del conocimiento, bueno, acá hay parte del texto dice, conocer a los alumnos es posible, ellos son perfectos desconocidos. Cuando llegan a nosotros, si bien podemos conocer, qué sé yo, en 2 meses los nombres de todos, no significa que los estamos conociendo realmente. Entonces para nosotros son perfectos desconocidos y nosotros también somos perfectos desconocidos para ellos.
Entonces, ¿qué es conocer al alumno? ¿Es posible conocerlo? ¿Y qué tenemos que conocer del alumno? Acá hay una teoría que dice, bueno, ¿qué pasa si vos no sos el docente de siempre? Sos un suplente que entra una semana, dos, tres, probablemente no llegues a conocer a tus alumnos, ni siquiera llegues a conocer el nombre de todos tus estudiantes. ¿Esto quiere decir que el aprendizaje se va a ver limitado? No, probablemente el estudiante aprenda igual, aun cuando no nos conozcamos. Es decir, que también se pone en duda esto de tengo que conocerlo profundamente para que pueda aprender. No es tan así, pero sin embargo volvemos a lo de antes. Debería existir este, esta responsabilidad del docente de poder educar en la afectividad a su alumno estableciendo un vínculo afectivo con su alumno. Porque quizás no vamos a impactar negativamente en el aprendizaje de la disciplina, se la va a aprender igual, se va a aprender la fecha, se va a aprender el dato, pero lo que tal vez estemos afectando cuando no elegimos conocer a nuestro alumno, y hablo de nuestro alumno porque es un conocimiento individual, y las características de la vida, los saberes previos y las experiencias previas que trae este estudiante, si no elegimos eso, hay toda una parte de la educación que no se pone en juego, que no se pone en valor, que es la educación en la afectividad. Porque también nosotros tenemos que educar en lo actitudinal, en el mundo socioafectivo del estudiante. Y bien que cuando los estudiantes se portan mal o socioafectivamente son disruptivos, en lo social y en lo afectivo dentro del aula, bien que vamos y ponemos el regular o ahí no nos tiembla el pulso. Pero para enseñar cómo vincularse con un otro desde el ejemplo, desde un hecho concreto, bueno, ahí nos cuesta un poquito más porque sentimos que no es nuestra responsabilidad enseñarlo. Yo vengo a enseñar historia, vengo a enseñar la disciplina, vengo a enseñar matemática y lo demás o se va por añadidura o no es mi tema. Y entonces ahí como que renunciamos a esa parte del aprendizaje, pero que siempre terminamos evaluando. Entonces yo siempre digo que todo lo que se evalúa en la escuela previamente tuvo que ser enseñado. Yo no puedo evaluar nada que no haya enseñado y enseñar la afectividad, si bien puede ser a través de saberes concretos donde planteemos valores, lo vamos a enseñar básicamente con el ejemplo. Si nosotros respetamos, si nosotros nos vinculamos afectivamente, si nosotros generamos apertura, si nosotros hacemos y generamos climas para que haya apertura y confianza entre los pares y nos hacemos cargo de las problemáticas que pueden aparecer que atentan contra estos vínculos, los trabajamos, los profundizamos y no los ignoramos o fingimos demencia, como dicen ustedes, vamos a lograr vínculos positivos. Tal vez yo no logre conocer al otro como yo conocería a una persona de mi vínculo más íntimo con el que tengo un diálogo cotidiano, profundo, con el que yo no tengo caretas sociales ni el otro tiene caretas sociales hacia mí, pero sí hay un conocimiento específicamente pedagógico que tiene que ver también con la eficiencia y la eficacia de nuestra tarea. Entonces, si bien no es tan necesario para que aprendan, yo creo que es muy necesario para enseñar. Y este conocimiento, sabiendo los límites que tiene, ¿no? Que no va a ser un conocimiento extremadamente profundo, tiene que ver con lo que dijimos anteriormente. Conozco sus circunstancias, conozco de dónde viene, conozco sus experiencias previas de la manera más precisa posible, inicio procesos de comunicación y de diálogo, me siento, lo invito a que me cuente por qué le pasa lo que le pasa, por qué actúa como actúa, qué puede estar sintiendo en relación a mi espacio curricular y en el vínculo conmigo. Y desde este lugar de un conocimiento que no va a ser acabado ni demasiado profundo, yo puedo también encontrar los medios, y lo relacionamos con el hecho educativo, los medios adecuados para que ese estudiante aprenda. Voy a darle un lugar, le voy a otorgar un rol, porque lo conozco y ya más o menos sé por dónde va la cosa con ese estudiante. Sé por dónde va y por dónde no va. Entonces hace a la eficiencia también de nuestra tarea. Y es importante que seamos eficientes y profesionales. Entonces, así como cuando vamos, yo digo, a un médico, el médico, bueno, tiene que escuchar tus síntomas, te tiene que escuchar lo que te pasa, te tiene que preguntar para poder elaborar un diagnóstico y para poder darte un tratamiento. Lo mismo el docente, ¿no? Para poder brindarte un medio, para que vos aprendas,
también tiene que escuchar qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, eh, cuál es la vía de aprendizaje más fácil para vos, más accesible, y tiene que, por lo tanto, elaborar un diagnóstico personalizado, lo más eficiente posible para poder dar el mejor tratamiento o buscar los mejores medios, y para que cuando nosotros propongamos prácticas educativas, realmente sean prácticas educativas significativas para todos y cada uno de mis estudiantes. Entonces, bueno, ustedes van a leer ahí en el texto que hay un montón de cuestiones. Yo les estoy aportando más que nada lo que está fuera del texto y lo que yo les comentaría en clase, ¿no? Que por ahí, aunque no consideremos que sea importante que los conozcamos para que aprendan, yo creo que es importante que los conozcamos para que ese aprendizaje se dé en un clima de convivencia real y significativo entre personas. Y cuando nos relacionamos con otras personas, algún tipo de vínculo tenemos que generar. Y más si es un vínculo forzoso, donde hemos sido destinados y que escapa a nuestra voluntad de elegir con quiénes o cómo, bueno, depende de nosotros los adultos de establecerlo. Dice al final Laura Lewin, educar sin ternura es como sembrar en cemento. Y dejemos un lugar acá para la pedagogía de la ternura. Es lindo llegar a una clase donde te reconozcan como persona. Y es lindo llegar a una clase donde el ambiente sea de distensión, de mucha tarea, de construcción de aprendizaje, pero distendido. Es lindo llegar a un lugar donde me encuentro con otras personas y con la persona del docente eh, que, que yo sé que me van a mirar a los ojos, que me van a reconocer en mi dignidad, que inclusive si yo estoy triste, estoy mal, por ahí alguien se va a percatar por mi mirada, sin que diga nada de que algo está pasando. Es muy lindo entrar en un aula donde uno se ríe, donde los demás se ríen, donde hay risas, donde hay alegría. eh, y es ese tipo de clima y ese tipo de vínculo lo que hace que a mí me den ganas de aprender, aunque no me guste la materia, aunque no me guste esto, no me guste la historia. Me encanta aprender, me encanta estar ahí, porque más allá de todo me siento bien como persona. Y eso me ayuda a valorarme a mí mismo también, a apreciarme a mí mismo. Sé qué feo que es entrar a un aula donde todo sea tensión, rigidez, estructura, y donde se note la incomodidad. Ustedes podrán crear un ambiente u otro. Probablemente pueden ser los mejores catedráticos y profesores y a lo mejor sus estudiantes aprenden muchísimo de historia y genial, aplaudamos eso. Pero también pueden quedar en el corazón de sus alumnos como ese profe que, che, vení, ¿qué te pasa? Dale, contame, yo te puedo ayudar. Mirá, te valoro como persona. ¿Está todo bien si te equivocas? Yo te acompaño, yo te ayudo. Sí, te pongo este límite, también te lo pongo, porque te quiero pedagógicamente. Entonces me parece que la ternura tiene que estar presente la compasión, la empatía, tiene que estar muy presente la responsabilidad que nos cabe de tratar con almas, con espíritus, con mentes y mentes jóvenes que necesitan ser siempre reconducidas hacia su propio bien. Entonces, bueno, esto de amar en acción, pedagógicamente, y tener ese afecto va a marcar la diferencia entre una clase de historia con un profe y una clase de historia con el otro, independientemente de los hechos históricos que puedan comprender, sus causas y sus consecuencias. Y para cerrar, me gustaría hablar del concepto de umbral pedagógico. Este es un concepto de Prieto Castillo, que también es un pedagogo mendocino, que también trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo. Prieto Castillo hablaba del concepto de umbral y decía decía esta frase que era fantástica y yo se las quiero compartir y se las quiero regalar. Él decía que hay que acompañar al estudiante, sin invadirlo, pero tampoco sin abandonarlo. Entonces había que encontrar como el equilibrio, el umbral entre, che, lo acompaño, pero no lo invado, y al mismo tiempo lo acompaño, pero no lo abandono. Si ustedes lo encuentran,
yo todavía lo busco y siempre trato de encontrar ese equilibrio, bueno, me lo comparten y espero que así sea. En cuanto a la otra parte de la clase, dice complejidad del fenómeno educativo, los dilemas pedagógicos. Esta clase es bastante conceptual, entonces necesitamos leerla, hacer un resumen, dialogarla en profundidad. Entonces lo único que les quiero comentar de esta clase, dejárselas para que facilitar la comprensión, es que en algún punto, en algún momento de la clase van a encontrar los términos de reproducción y producción. En reproducción, esperen que lea bien el título para que no se les haga lío, estoy bajando. La educación entre la producción y la reproducción social. ¿Para qué educamos? Y después ese título. Bueno, hablar un poco de que esto de la reproducción social tiene que ver con reproducir siempre el mismo estilo de aprendizaje, el mismo estilo de enseñanza, el mismo estilo de aprendizaje, reproducir como si fueran productos nuestros estudiantes, reproducir lo que la escuela o el sistema educativo viene haciendo siglo a siglo, o el dilema, ¿no? Entre interrumpir esa reproducción, esos procesos de reproducir mecánicamente, y empezar a pensar la escuela y la educación como la producción conjunta, creación de nuevos conocimientos, de nuevas formas de vincularnos. O sea, ahí el dilema es pensar en si somos reproductores del orden hegemónico establecido en la escuela o si podemos ser y romper con esa lógica y empezar a producir nuevos órdenes, romper con el status quo y empezar a producir nuevos órdenes. Un poco eso. Así que bueno, ¿qué pasa la semana que viene? Hay mesas de examen. Yo la semana que viene, en todo caso, porque yo les subo ahora estas dos clases, les voy a plantear tal vez una clase de repaso. Estamos medios atrasados con el parcial, medios atrasados con las clases en relación a otros profesorados, porque justo nos ha tocado un viaje mío y un feriado, y ahora que ustedes, bueno, se ausentan por el estudio y la semana que viene por las mesas de examen, entonces necesito como avanzar un poquito más rápido, así que les voy a pedir el compromiso de que lean todo hasta ahora, lean todo, absolutamente todo, tienen como guía las preguntas, lo que hemos ido compartiendo en el foro, que es un poco donde vamos poniendo el foco, y por favor resuman esta clase, la parte 2 de la clase 5, que no hemos abordado aquí, vayan resumiéndola, pero por favor les pido que la lean en profundidad, que realmente la clase que viene podamos, la presencial, hacer esto del aula invertida, que la otra vez no fue posible, pues no todos habían leído. Entonces, comprométanse con eso la semana que viene. Y vayan leyendo todo para hacer un repaso. Yo tal vez la semana que viene le suba como un repaso de todo, que sería la síntesis que haríamos en el aula, como para que en la clase presencial ya podamos ir definiendo los temas del parcial. Bueno, feliz fin de semana, como siempre les digo, feliz semana y que rindan bien. Nos estaremos viendo pronto y vayan, no se olviden de ir al foro a participar. Nos vemos.